Hola, yo soy la doctora Frédérique Reverchon del Instituto de Ecología o INECOL y pertenezco al gran proyecto FORDECID, particularmente en el equipo encargado de la sección Control Biológico. Junto con mis colegas del CIAT y del CIATJ, estamos buscando estrategias basadas en microorganismos que pudieran fungir como agentes de control biológico de escarabajos ambrosiales, es decir, buscar bacterias o hongos benéficos que tuvieran actividad o insecticida o antifúngica y que pudiéramos usar en alternativas más amigables para el medio ambiente para mitigar el impacto negativo de estos escarabajos ambrosiales tan dañino para los cultivos y los bosques de nuestro país. Y ahora voy a dejar que mis colegas les platiquen de los resultados que han obtenido. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Claudio Ríos, investigador del CIAT y colaborador en la estrategia de control, específicamente control biológico de los escarabajos ambrosiales y sus hongos patógenos. Y hoy quiero compartirles algunos hallazgos interesantes que hemos hecho a lo largo de estos últimos 4 años como parte del proyecto Generación de Estrategias Científico-Tecnológicas con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional para afrontar la amenaza que representan los complejos ambrosiales en los sectores agrícola y forestal de México, dirigido por el INECOL y financiado por FORDECID PRONACES. Mi equipo de trabajo CIAT está conformado por el maestro en ciencias David Berlanga, la doctora María Fernanda Ruiz y estudiantes de licenciatura y posgrado que han participado activamente. ¿Qué hemos hecho nosotros para contribuir a solucionar el problema de los complejos ambrosiales? Básicamente, nos enfocamos en buscar microorganismos que viven en nuestros suelos de cultivo, como el aguacate, y que benefician a las plantas. ¿Cómo las benefician? Bueno, en términos generales, evitan el desarrollo de enfermedades en las plantas y promueven el crecimiento de las mismas. Obtuvimos algunos microorganismos como bacterias, actinomycetos y hongos con estas bondades, a partir de suelos cercanos a las raíces de árboles de aguacate en huertos de Nayarit. Algunos de ustedes se preguntarán ¿por qué aguacate? Y la razón es que los árboles de este frutal son propensos al ataque de los complejos ambrosiales. Los microorganismos benéficos de los 3 grupos, hongos, actinomycetos y bacterias, se probaron bajo condiciones de laboratorio para ver si controlaban a los hongos Fusarium, Oxysporum y Fusarium solani, usados como hongos modelo. Basado en las pruebas anteriores, de cada grupo de microorganismos benéficos se seleccionaron aquellos que controlaron exitosamente a ambas especies de Fusarium, para luego ser probadas contra una cepa de Fusarium furosum en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Es importante mencionar que esta cepa se ha asociado con los escarabajos ambrosiales. Como se puede ver en las imágenes, los hongos benéficos, en especial las especies de Trichoderma seleccionadas, no solo detuvieron el crecimiento del patógeno, sino que lo sobrecrecieron y se alimentaron de él. Por otra parte, el hongo Metarrhizum, mayormente conocido como agente de control biológico de insectos, también fue efectivo en el control de Fusarium furosum. Los actinomycetos también fueron excelentes en detener el crecimiento del hongo patógeno, lo cual ayuda en gran medida a evitar que el patógeno se siga dispersando dentro del huerto. De igual manera, las bacterias redujeron el crecimiento del hongo patógeno. Se verificó la capacidad de los microorganismos benéficos para producir sustancias que favorecen el crecimiento de las plantas. Y también se hicieron pruebas para evaluar si realmente favorecen o no el crecimiento y desarrollo de las plantas. Para este propósito, usamos una planta llamada Arabidopsis thaliana. Como se observa en las imágenes, algunos de los microorganismos benéficos evaluados aumentaron la cantidad de raíces y longitud de las mismas. En conclusión, encontramos supermicroorganismos en suelos de árboles de aguacate y que son nuestros mayores aliados, ya que protegen a la planta de posibles patógenos y que además promueven su crecimiento y desarrollo. ¿Qué falta por hacer? Basado en todas las bondades de estos supermicroorganismos, se sugiere hacer muchos más estudios. Por ejemplo, ver si estos microorganismos benéficos pueden vivir en la zona de raíces de los árboles de aguacate
poder vivir dentro de estos y desde ahí proteger. Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer enormemente al INECOL, en especial a la doctora Diana Sánchez Rangel, por la excelente dirección de este megaproyecto, así como a los colaboradores externos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Nayarit, los doctores Jonathan Cambero Campos y Orlando Estrada Virgen, por el apoyo brindado para la obtención de las muestras de suelo en huertos de aguacate en Nayarit. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme, por favor. Mil gracias por su atención. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, en el INECOL con sede Pátzcuaro, nos hemos estado enfocando en buscar bacterias con actividad antifúngica, es decir, aquellas bacterias que pueden inhibir o reducir el crecimiento de los hongos patógenos para las plantas. Donde hemos buscado estas bacterias, particularmente en las raíces de los árboles o en el suelo circundante, porque es una zona extremadamente dinámica de donde las plantas suelen adquirir sus nutrimentos. En esta zona del suelo, adyacente a las raíces, podemos encontrar muchos microorganismos, entonces es un buen lugar para buscar bacterias benéficas. También hemos estado aislando microorganismos de la corteza de los árboles, particularmente de aguacate, porque la corteza es el primer punto de entrada de estos escarabajos ambrosiales, es decir, la primera barrera realmente que tiene el árbol para poderse defender. Ya que teníamos estas bacterias en nuestras cajas Petri, como las que ven aquí, los confrontamos contra hongos fitopatógenos, principalmente Fusarium solani, Fusarium curotium y Fusarium eualacea, que son las especies de Fusarium que están asociadas a los escarabajos ambrosiales invasivos. Los poníamos a pelear hongos contra bacterias y lo que queríamos ver es si nuestras bacterias podían impedir que estos hongos fitopatógenos pudieran crecer. Ya que teníamos a nuestras mejores candidatas, las que podían impedir el crecimiento de estos hongos fitopatógenos, trabajamos en conjunto con químicos del Instituto de Ecología, particularmente con el grupo del doctor José Antonio Guerrero Analco, para entender mejor los mecanismos, cuáles eran los compuestos que producían nuestras bacterias y que podían inhibir el crecimiento de los hongos fitopatógenos. Estos compuestos químicos pueden ser de diferentes naturalezas, a veces son difusibles, es decir, que se difunden en el medio, en el suelo, en el agua, y a veces son volátiles, es decir, son gases como los que emitimos nosotros al respirar. Algunos de estos volátiles también tienen actividad antifúngica y entonces pueden ser una base promisoria para el desarrollo de algunas bioformulaciones, por ejemplo, de bioplaguicidas. Tenemos entonces una colección de microorganismos con actividad antifúngica, tenemos una colección de compuestos, incluso con actividad antifúngica corroborada. La última etapa de nuestro proyecto fue corroborar que nuestras bacterias, al inocularlas en plantas, no estaban dañando a la planta, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue preparar algunos inóculos a partir de nuestras bacterias, algunas soluciones que inoculamos en distintas plantas. Trabajamos con la planta Arabidopsis thaliana y trabajamos con tomate. Y lo que observamos fue muy interesante porque al inocular estas bacterias, sean de manera individual o incluso en consorcios, haciendo super equipos de bacterias, porque en equipo trabajamos mejor, vimos que estas bacterias podían promover el crecimiento de las plantas. Las plantas crecían mejor, podían tener más biomasa de raíces, más hojas, más producción de clorófila. Y algo que fue extremadamente interesante en el caso del tomate es que vimos que el tomate inoculado con algunas de nuestras bacterias podía florecer incluso un mes antes que las plantas de tomate sin inocular. Entonces estos a grandes rasgos son los resultados que hemos estado obteniendo y ahora lo que queremos hacer es poder empezar a probar nuestras mejoras candidatas, nuestras bacterias más promisorias en condiciones de campo para poder verificar en condiciones no controladas su potencial tanto como agente de biocontrol como biofertilizante. Hola, mi nombre es Silvia Maribel Contreras Ramos, soy investigadora del área de tecnología ambiental del CEATEC y colaboro en el proyecto FORDECID 292399 en la línea estratégica de control biológico. En este proyecto evaluamos diferentes bacterias para combatir el complejo ambrosial de Fusarium y el insecto que ataca diferentes plantas en esta plaga cuarentenaria. Como les comentaba, dentro del proyecto FORDECID nos enfocamos a evaluar la actividad antagónica de cepas bacterianas contra el hongo Fusarium e identificar los compuestos responsables de este efecto antagónico.
Pues como primer punto quisiera yo platicarles que las bacterias que utilizamos son aquellas denominadas bacterias promotoras del crecimiento de plantas. Estas bacterias crecen en las raíces de las plantas y forman diferentes estructuras en asociación con la raíz de la planta, ya que pueden llegar a vivir dentro de ella, y además tienen diferentes efectos en la raíz de la planta y por lo tanto en la salud de la planta, en su desarrollo e incluso en la productividad si hablamos de cultivos agrícolas. Estas bacterias se ha visto que tienen efectos directos e indirectos porque pueden funcionar como bioestimulantes, ya que ayudan a la adquisición de nutrientes, a la producción de algunas fitohormonas y con esto ayudan a la regulación de hormonas en la planta y además a incrementar el crecimiento de la raíz, lo cual va a llevar a un posible mayor adquisición de nutrientes. Pero estas bacterias también tienen otra dualidad, que se han visto que también actúan como agentes de control biológico, ya que por un efecto indirecto ayudan a la planta y también a las bacterias que están en el suelo por realizar una competencia de nutrientes con algunos patógenos que estén cerca de la planta, ¿no? Producen también moléculas o compuestos que pueden ser difundidos en el medio o compuestos que son volátiles que van al aire y entonces también estos compuestos ayudan a inhibir el crecimiento de algunos hongos, que es lo que nos interesaba probar en este proyecto. Entonces, bueno, el proyecto básicamente se enfocaba a tratar el complejo ambrosial ocasionado por este insecto que es un escarabajo, Egualacia formicatus, y su asociación con diferentes hongos como son el hongo Fusarium egualacea o Fusarium curotium, y entonces es una plaga que está cuarentenada y que debe de estudiarse bajo condiciones estrictamente controladas, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos a hacer ensayos a nivel laboratorio con diferentes especies de Fusarium, uno muy cercano al Fusarium curotium, que es el Fusarium solani, y vimos que nuestras bacterias podían competir o inhibir el crecimiento de este hongo, y es un poco lo que vamos a platicar ahorita. Entonces nos enfocamos a probar bacterias que fueron aisladas de diferentes ambientes. Hablamos de suelos de ambientes extremófilos, de suelos que son salinos y que son azufrados, tienen una cantidad de sales y de azufre. Suelos que fueron impactados con derrames de hidrocarburos, también suelos agrícolas y que son constantemente adicionados con residuos orgánicos, y también bacterias que fueron aisladas de muestras de aire. Entonces hicimos diferentes ensayos, un experimento en donde evaluamos a las diferentes bacterias en ensayos de este tipo, en donde se ponía a crecer la bacteria y en medio el hongo, y vimos cuál de ellas tenía algún efecto para fines exploratorios de que inhibirá el crecimiento del hongo. Y en otro segundo experimento lo que hicimos fue poner en una caja Petri que es de este tipo, por un lado crecíamos a la bacteria y por otro lado el hongo para que no se tocaran, y entonces identificamos qué compuestos estaba emitiendo la bacteria como compuestos volátiles, y también la identificación de compuestos difusibles fue en un ensayo parecido a este donde sí se tocaban, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos rápidamente? Pues estas son algunas gráficas de las diferentes bacterias que probamos. Vimos las que tienen rojitos son aquellas que fueron mucho más interesantes. Entonces vimos que había 4 cepas aisladas de ambientes extremófilos que podían inhibir considerablemente el crecimiento del hongo, 5 bacterias que podían inhibir el crecimiento de suelos contaminados con hidrocarburos, y al menos 9 de las bacterias que fueron de suelos agrícolas o de residuos agroindustriales. Y de aire tuvimos también algunas quedantes en donde también se vio que al menos 2 tenían una alta inhibición contra el hongo Fusarium solani. Este tipo de bacterias fueron identificadas y algunas de ellas fueron de los géneros Pseudomonas y Bacillus, los cuales ya están reportados porque sí tienen efecto fúngico algunos de los compuestos que producen. Y entonces hicimos un experimento para evaluar las mejores bacterias, a ver cuál podía producir compuestos volátiles y poderlos identificar. Entonces es un ensayo como de este tipo. Aquí está el hongo cómo crece, y estas son 3 ejemplos de bacterias que funcionaron muy bien al inhibir el crecimiento del hongo. Y además vimos que causaban cierto efecto en cómo crece el hongo, ¿no? En las estructuras que vemos por microscopía. Aquí tenemos al hongo que forma unas estructuras como de platanitos aquí muy bonitas, en donde se ve cómo crece el hongo aquí muy bonito, muy sano, su pared lisa. Y después vimos cuando poníamos 3 bacterias junto con el hongo, empezamos a ver que había ciertas malformaciones, ¿no? Como ciertas bolitas. Aquí este es un acercamiento, si lo pueden ver, que forma estas estructuras como vesículas globulares. Ya no hay esa formación de platanitos, si se fijan aquí hay algunas bolitas
la pared ya no es tan lisa y entonces vimos que había rugosidad y que la hifa se iba adelgazando, ¿no? Entonces todo esto pues son malformaciones que causan los compuestos volátiles que generan estas bacterias cuando están en presencia del hongo. Una más cerca para que la puedan ver cómo se destruye totalmente cómo es el crecimiento del micelio del hongo cuando está en presencia de estos compuestos que generan las bacterias. Y bueno, este es todo un perfil que hicimos, identificamos todos aquellos compuestos que estaban generándose y que de repente esos foquitos verdes que yo pongo en la pantalla, cómo se encienden, o en azul, compuestos que aparecen cuando está la interacción de la bacteria y el hongo. Detectamos algunos compuestos de tipo de cetonas que ya están reportados por ser inhibir el crecimiento de hongos y de esporas. También algunos alcoholes como estos que pongo en azul que tienen actividad antifúngica, algunos otros alcoholes que además ya se han reportado por bacterias promotoras del crecimiento y que también tienen algún efecto antifúngico, y algunos alcanos o alquenos que son compuestos más sencillos pero que también tienen algún efecto antifúngico, y algunos ácidos grasos que también tienen, y hay reportes de que tienen efecto antifúngico, pues también pudimos detectarlos, ¿no? Entonces estos serían como los principales compuestos que vimos que se encendían esos foquitos de que estaba la presencia de estos compuestos cuando poníamos a la bacteria con el hongo. Entonces hicimos otro experimento para evaluar la presencia de compuestos difusibles cuando colocábamos a la bacteria enfrente del hongo, ¿no? Y colocamos unos discos humedecidos con la bacteria y el hongo ya estaba creciendo en el medio, y entonces vimos que había un halo de inhibición, en donde ahí no crece el hongo, ¿no? Porque ahí todavía se están difundiendo esos compuestos que genera la bacteria cuando detecta la presencia del hongo. Y encontramos algo interesante, pues las mejores cepas que teníamos, que eran hasta ese momento 5, las evaluamos y vimos que había una inhibición del halo de crecimiento, ¿no? Aquí les muestro algunas fotografías de cómo se veían. Este es el hongo, crece totalmente cercano al disco, y aquí cuando al disco le ponemos una bacteria, ¿no? Y entonces detectamos que principalmente lo que más estaba secretando eran compuestos de tipo fengicinas y surfactinas, principalmente por nuestros bacilos, y que estos eran en alta concentración, ¿no? Entonces, en resumen, lo que obtuvimos fue 20 aislados del género Bacillus y Pseudomonas que mostraban actividad antagónica contra Fusarium solani por medio de sus compuestos volátiles o difusibles, y también compuestos volátiles de diferentes aislados que causaron algún perjuicio con las hifas y la formación de vesículas del hongo, y 5 bacillus que presentaron actividad antagónica contra Fusarium corosum en confrontación directa, lo cual nos permitió evaluar la producción de compuestos volátiles y que estos causaban alteraciones con la hifa del hongo. Y también los compuestos difusibles que en conjugación con Fusarium solani se vio la presencia de compuestos llamados citurinas, surfactinas y fengicinas, que aumentaron significativamente cuando estaban en la interacción con el hongo, por lo cual podemos suponer que estos son los responsables de la actividad antifúngica que tuvieron las bacterias frente al hongo. Entonces, pues ya tenemos diferentes bacterias e identificados sus compuestos volátiles y difusibles, que sería como un primer paso para la búsqueda de agentes de control biológico contra hongos del complejo ambrosial, específicamente de Fusarium. Buenos días, mi nombre es Evangelina Quiñones y voy a hablar en esta presentación muy resumidamente del trabajo que realizamos en el Laboratorio de Fitopatología del CIATEG acerca del biocontrol del complejo ambrosiales causante de la marchitez regresiva del aguacate y de otras lauráceas. Los colaboradores de este trabajo se enlistan a continuación. Sin embargo, quienes participaron más activamente en este trabajo fueron el Dr. Gabriel Rincón, el Dr. Jesús Trinidad, ambos del CIATEG, y el Dr. Luis Arturo Ibarra del INECOL. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar, identificar y determinar al menos una cepa de actinobacteria u hongo entomopatógeno con actividad en el control del complejo ambrosial, que provoca daños a árboles de la familia de las lauráceas, y entre las cuales la de mayor valor comercial es el aguacate. Con base en este objetivo, se plantearon 3 etapas de trabajo. La etapa 1 se realizó en colaboración con el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, y esta fue con el objetivo de encontrar algunas actinobacterias que tuvieran el potencial de controlar al hongo fitopatógeno. Se realizaron experimentos de antagonismo in vitro, es decir, en laboratorio, donde se evaluaron diversas actinobacterias contra el hongo Fusarium corosum, aislado de un escarabajo conformante de este complejo ambrosial en el CNRF. Para el establecimiento de los experimentos de antagonismo in vitro, en primer lugar, tanto el hongo como las actinobacterias se sembraron y se dejaron crecer por un periodo de una semana aproximadamente, de tal forma de obtener una especie de tapete microbiano, como se observa en la imagen superior de la parte izquierda. En la primera imagen de la izquierda se muestran algunas cepas de actinobacterias del género Streptomyces,
En la parte inferior izquierda se muestra al hongo fitopatógeno y en las imágenes de la derecha se muestra cómo se estableció cada unidad experimental. Antes de pasar a la parte de resultados de esta primera etapa, me gustaría comentar que las actinobacterias, también conocidas como actinomicetos, se encuentran distribuidas en una gran variedad de hábitats, principalmente en el suelo y en el mar, y también en los sedimentos de lagos y ríos. En la naturaleza, una de sus principales funciones es regular la composición de las comunidades microbianas del suelo, a través del antagonismo, en este caso principalmente por antibiosis. En la imagen se muestran algunos aislados de actinobacterias del género Streptomyces que se han realizado en el CIATEC por el Dr. Evangelista Martínez de la Unidad Sureste. Con respecto a los resultados, se evaluaron aproximadamente 100 cepas de actinomicetos, de las cuales aproximadamente un 25% de estas presentaron actividad contra el hongo. Sin embargo, hubo algunas que mostraron ser más efectivas. En esta imagen se presentan algunas de las actinobacterias que inhibieron el crecimiento de Fusarium. Al centro se puede observar a la actinobacteria y a ambos lados el hongo en las tres imágenes. Como control positivo se utilizó un producto comercial denominado Actinobate que contiene a la actinobacteria Streptomyces lidicus, la cual se muestra en la imagen. Es importante destacar esta información, dado que nuestro resultado muestra que un producto ya disponible en el mercado tiene efecto de inhibición contra el hongo y por lo tanto, en caso de ser necesario, podría formar parte de un manejo integrado en el control de esta enfermedad. La etapa 2 consistió en experimentos para evaluar la actividad insecticida de las cepas de actinobacterias seleccionadas en la etapa 1. Estos experimentos se realizaron a nivel de cámara climática. En este experimento se evaluaron las esporas y los extractos de las actinobacterias seleccionadas en el control del insecto ambrosial Gileborus ferrugineus. Las variables evaluadas en los diversos tratamientos de control con actinobacterias fueron número de huevos, número de larvas, número de hembras totales, número de hembras vivas, esta es una variable muy importante en este trabajo, número de machos y número de adultos totales. En la imagen inferior derecha se muestra un aspecto de la unidad experimental donde se observan algunos insectos que están creciendo en el medio que se empleó. Los resultados mostraron que hubo varias actinobacterias efectivas en el control del escarabajo ambrosial. Nuevamente, el producto comercial Actinobate presentó un buen efecto en el control del insecto, así como algunas de las actinobacterias del CIATEC, donde su mayor efecto fue cuando el extracto o las esporas de Streptomyces se adicionaron al medio de cultivo. La etapa 3 consistió en realizar la identificación molecular de las actinobacterias de interés por presentar actividad antagónica frente al hongo y frente al insecto. El análisis mostró que todas las actinobacterias que tuvieron actividad contra estos dos elementos del complejo ambrosiales pertenecen al género Streptomyces. Adicionalmente, se realizó la evaluación de actinobacterias con otras cepas de hongos patógenos del género Fusarium. En esta imagen se observa la metodología empleada al lado izquierdo y al lado derecho, destacándose principalmente 4 cepas, las que se muestran arriba de la gráfica. También se realizaron experimentos con el objetivo de determinar algún hongo entomopatógeno que presentara actividad contra Fusarium solani. Los resultados mostraron que los 6 hongos entomopatógenos empleados, tanto de los géneros Boveria como del género Metarrhizium, mostraron efecto de inhibición en contra de Fusarium solani por encima del 60%. La principal conclusión de este trabajo es que se cuenta con cepas de actinobacterias del género Streptomyces con actividad, en primer lugar, contra los hongos fitopatógenos Fusarium curotium, Fusarium solani ambrosial y otros Fusarium. En segundo lugar, contra el insecto escarabajo ambrosial Gileborus ferrugineus. Y por lo tanto, estas cepas de Streptomyces podrían ser empleadas en el desarrollo de productos que puedan ser aplicados para el control del insecto y o del hongo fitopatógeno. En conclusión, los microorganismos y los compuestos químicos que producen, que hemos identificado en el marco de nuestro proyecto, tienen mucho potencial para ser utilizados como base para bioformulaciones, sean bioinsecticidas o biofungicidas o incluso los dos, porque algunos de estos microorganismos tienen actividad dual. Por lo tanto, podrían ser usados para la producción de estas bioformulaciones que sean amigables con el medio ambiente y además como biofertilizantes, dado que algunos de estos microorganismos incluso pueden promover el crecimiento de las plantas.